Lucas 23, del 13 al 25. Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: Ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo. Pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero todos gritaron a una voz: Llévate a ese, suéltanos a Barrabás. A Barrabás lo habían metido en la cárcel por una insurrección en la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, pero ellos se pusieron a gritar: Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló: ¿Pero qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuello, ellos siguieron insistiendo en que lo crucificaran, y con sus gritos se impusieron. Amén. Esa ha sido la palabra del Señor. Queridos amigos y hermanos, les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a aquellos que recurrentemente nos están viendo por las redes sociales, siguiendo a la iglesia, por aquellos que se conectan también, dar gracias a Dios, especialmente por nuestros invitados que a lo mejor están por primera vez. Queremos darle la bienvenida. Queremos también recordar que estamos en una serie de sermones que se llama Vuelo de pájaro, es decir, mirar la Biblia como un todo, como una gran historia, la historia de Dios, pero desde la perspectiva así como del aire, es decir, como mirando los grandes hitos, los grandes momentos que marcan la historia de la Biblia, que marcan la narrativa de la historia y los énfasis más importantes. Estamos en el clima de esta gran historia, estamos como en el punto cúlmine del desarrollo de los planes y propósitos de Dios que se están cumpliendo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en el ministerio, en lo que hemos estado viendo. Vimos su nacimiento, vimos también su ministerio, de cómo Él iba a venir a vivir una vida perfecta, cosa que ningún hombre ha hecho, pero Él sí la hizo. Y ahora nos encontramos en un momento de la vida de Jesús, en un momento difícil, un momento crucial, cuando Él tiene que ir a la cruz, cumplir los propósitos para los cuales vino a este mundo. Y si uno pudiera resumir de alguna manera lo que de aquí hemos visto con relación a Jesús, podríamos decir que del pesebre a la cruz. Esa es como la gran idea, es decir, Él nace el Señor Jesucristo en un pesebre, lo que estuvimos celebrando en Navidad, para ir a la cruz, a este momento que estamos reflexionando hoy día. Y para comenzar quiero hacerles unas preguntas a todos. Año nuevo, planes nuevos, proyectos nuevos, sueños nuevos, deseos nuevos. Todos sabemos que hemos vivido un año difícil. Dentro de todos los saludos, lo que más se deseó que este año sea distinto, muy diferente al que pasó, por las razones que ya todos conocemos, cosas que hemos sufrido colectivamente todos con la pandemia y el estallido social, y también cosas muy dolorosas particulares. Muchos de nosotros hemos tenido pérdidas de seres queridos durante este año, durante el año que pasó, así que ha sido sumamente difícil. Por supuesto que nos planteamos la idea de tener nuevos sueños, nueva esperanza, y te pregunto a ti, ¿cuáles serían los 3 sueños? ¿Cuáles son tus 3 esperanzas para este año que viene? ¿Cuáles son esos anhelos que tú tienes que te gustaría vivirlos, que llegaran este año? Y una pregunta más importante quizás, año nuevo, esperanzas nuevas. ¿En quién o en qué vas a confiar? Año nuevo, esperanzas nuevas. ¿En quién o en qué vas a poner tu confianza? Te invito a que a la luz de la verdad revelada en este pasaje podamos nosotros poner nuestra confianza donde vale la pena ponerla. No en este mundo, sino en Dios. Le voy a pedir a Malú que por favor pueda orar para que Dios nos bendiga al escuchar su palabra.
Dios amado, Dios bendito, muchas gracias por este día, por tu palabra que es fresca, Señor, y renueva nuestras vidas, porque sabemos que ella nos desafía, Señor, nos purifica también, y gracias, Señor, porque hoy tenemos este privilegio tan grande de escucharla. Dios bendito, Señor, te damos gracias también por nuestro pastor, porque usted ha ministrado su corazón primero, Señor, y también, Señor, ha fortalecido su vida a través de esta palabra. Permita que todo lo que haya hablado su corazón sea transmitiéndolo para nosotros con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que la obra sea hecha completa en nuestras vidas y podamos ser hacedores, Señor, más que oidores olvidadizos muchas veces. Gracias, Señor, por esta ocasión, por este tiempo, por este día bendito que tú nos das. En el nombre de Jesús puedas sacar cualquier otra cosa que nos desvía la mirada de ti, Señor, en este tiempo, y que podamos estar enfocados en escuchar, Señor, y en poder hacer tu palabra en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Malú. Lo que antecede al pasaje de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es justamente el pasaje que nos toca ver ahora, es el juicio político al cual se ve expuesto nuestro Señor Jesucristo. Antes ya había pasado por juicio religioso, los líderes religiosos lo habían condenado, lo habían declarado un blasfemo por declararse hijo de Dios. Y lo que nos vemos ahora enfrentado es al juicio, de alguna manera, del rey, del gobernante de la época. Pilato es un hombre realmente con intereses egoístas, un hombre que solo vela por lo que le conviene y maneja las masas, maneja las relaciones religiosas de una manera que busque al final del día conseguir su propio beneficio. Y lo que vamos a ver aquí en este pasaje es cómo nuestro Señor Jesucristo se ve expuesto voluntariamente a este juicio, que sabe, lo extraordinario de esto es que el Señor Jesucristo sabe para dónde va. Ya lo había anunciado antes. Ya antes le había dicho a sus discípulos que él iba a padecer mucho y que después, al tercer día, iba a resucitar. Así que lo que está ocurriendo aquí no es algo que sorprenda al Señor Jesucristo. Él se somete voluntariamente. ¿Por qué lo hace? Lo comentaremos más adelante. Pero lo que es importante destacar en este pasaje es que de alguna manera lo que está ocurriendo con el Señor Jesucristo no es otra cosa que una muestra de lo que se vive en este mundo. Ya hemos dicho, tenemos esperanza, tenemos sueños, tenemos planes, tenemos proyectos. Y la pregunta es, ¿en quién o en qué vamos a poner nuestra confianza? ¿Cómo buscaremos que estos buenos deseos, estos buenos planes se lleven a cabo? ¿Cómo sabemos qué es lo mejor para nosotros? ¿Cómo sabemos que las circunstancias de este mundo van a jugar a nuestro favor? ¿Van a ser favorables? No lo sabemos, no tenemos ninguna seguridad, pero sí tenemos sueños y esperanza y queremos que las cosas cambien para este año. Toda la gente tiene buenos deseos, todas las personas más que nunca en este año, en este fin de año, desean que las cosas sean diferentes. Pero ¿pueden ser diferentes de la perspectiva humana? ¿Pueden ser diferentes desde una perspectiva terrenal? A la luz de lo que vamos a ver en este pasaje, yo creo que no. Yo creo que no podemos poner nuestra confianza en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque lo primero que podemos ver en este pasaje es la justicia de los hombres. ¿Cómo es la justicia de los hombres? Muy importante para que muchas de las cosas resulten es que haya justicia. Lo que más se pide en este mundo es la justicia. Justicia social, justicia política, en fin, y un sinnúmero de objetivos se entregan y se describen para buscar algo que es muy importante y que se supone busca el bienestar de todo, que es la justicia. Y este pasaje nos muestra una vez más cómo es el mundo, cómo se gobierna en estas circunstancias. Lo que menos se busca es la justicia, sino que se busca y se toma decisiones por intereses creados. Es el caso de Pilato. ¿Qué pasó con él? Él sabía muy bien que Jesús era un hombre inocente y Pilato les dijo, ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Él sabía muy bien que esto era una trampa,
que esto era una venganza de los líderes religiosos en Israel. Él conocía muy bien las circunstancias, conocía muy bien lo que había ocurrido con Jesús, habló con él, se dio cuenta inmediatamente de que Jesús no era culpable de ninguno de los cargos que se le atribuían. Lo sabía y él mismo lo declara al pueblo. O sea, frente a esta realidad, frente a esta verdad que él estaba declarando, no había otro camino que, en su facultad de ser un gobernante y juez de aquel momento, si iba a hacer justicia correcta, si iba a hacer una justicia que le diera la gloria a Dios, él tendría que haber dejado libre a Jesús. Inmediatamente, sin ni siquiera haber dicho que lo iba a maltratar y lo iba a castigar un poco y lo iba a soltar, porque era, desde su perspectiva y de su reflexión, era un hombre inocente. ¿Qué hizo este gobernante? Y en un sentido refleja a todos los gobernantes del mundo y también refleja nuestras propias vidas. No hay que mirar aquí a Pilato como, él es el culpable de esto, él es el malo de la película. Más bien él representa a toda la humanidad. Todos los personajes humanos que hay aquí representan algo. Representan nuestra vida, representan lo que somos. Seguramente en el lugar de Pilato nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Así que el punto aquí no es buscar un culpable como es Pilato, que por supuesto lo era en su rol de gobernante, sino más bien describir la realidad humana. ¿Por qué no podemos poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo? Porque en este mundo no hay una justicia. Y si la hay, es imperfecta. La única justicia que es verdadera y buena y perfecta es la justicia de Dios. La justicia de los hombres no cumple con las expectativas que se requieren. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué influyó en la decisión de Pilato? Dice, pero todos, ¿quién eran todos? El pueblo y los líderes religiosos, todos, pero todos gritaban a gran voz. Mira lo que decían, llévate a ese, hablando de Jesús, suéltanos a Barrabás. ¿Y quién era Barrabás? Por fin Pilato decidió concederle su demanda. Soltó a un hombre al hombre que le pedían, el que por insurrección y homicidio había sido echado en la cárcel y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. Mira qué tremenda injusticia. Un hombre que merecía el castigo, había matado a un prójimo, había hecho desorden, había hecho muchas cosas. Sin embargo, a él lo sueltan y a Jesús, que el mismo Pilato dice que es inocente, lo entrega al deseo de la multitud, que a esta altura, motivada por los líderes religiosos, estaba pidiendo la crucifixión del Señor. Este pequeño relato, queridos amigos y hermanos, es una muestra de lo que ocurre en el mundo. ¿Por qué en el mundo hay sufrimiento? Hay dolores, hay pobreza, hay desolación, hay frustración, hay dolores. ¿Por qué tenemos todas estas cosas? Por esto. Porque en el hombre, en la ira, en su enojo, en vivir alejado de Dios, no habita la justicia. Es más fuerte los deseos personales egoístas, que muchas veces atropellan los privilegios de otros. En este relato, vemos con claridad, aquí, con claridad, cómo brilla lo que es permanente en este mundo. Este relato es sorprendente para nosotros. Este relato es algo extraordinario porque sabemos quién es Jesús, es el Hijo de Dios. Nos impacta tremendamente. ¿Por qué? Porque lo vemos que el mismo Señor Jesucristo, Él se entrega siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, teniendo el poder, teniendo una cantidad enorme, un ejército infinito de ángeles que pudieran venir y salvarlo, incluso él mismo, sin ese ejército podría haberse liberado. Este relato es significativo para nosotros porque el Hijo de Dios sabía que él tenía el poder para liberarse y no lo hizo. Pero que esta crueldad y esta maldad se ha repetido en la historia y se sigue repitiendo hasta el día de hoy, es pan de cada día en este mundo. Así que no podemos nosotros poner nuestra esperanza a este pasaje y la misma realidad en que vivimos, los dolores que el mundo tiene, los sufrimientos que hay, no podemos poner la esperanza en las cosas de este mundo. Si vamos a encontrar paz, si vamos a encontrar gozo y reposo, y que algunos de nuestros sueños que son de bien puedan encontrar respuesta, no la vamos a encontrar si ponemos nuestra confianza en las cosas de este mundo. Ya hemos visto que en este mundo hay injusticia.
Conocemos algunas cosas incluso de nuestro país, para muchos motivos las colusiones, problemas de injusticia, malas administraciones, abusos de las administraciones, en fin, el estallido social de alguna manera reflejó muchas de estas cosas que estamos comentando el día de hoy. ¿Por qué? Porque no importa cuán grandes sean los países, a causa de un corazón que vive lejos de Dios, siempre va a haber injusticia y dolor. Mientras este mundo viva lejos de Dios, no habrá perfecta justicia. Ejemplos, como dije, hay muchos y lo seguirán habiendo. ¿Cuál es la solución que tenemos? He aquí el camino, la justicia de Dios. ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, haya terminado en la cruz? ¿Cómo es posible que el relato nos diga esto? Pero a gran voz en cuello ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara, la multitud pidiéndole a Pilato esto. Y con sus gritos se impusieron. Por fin Pilato decidió concederles su demanda. Soltó al hombre que le pedían y le entregaron a Jesús para que ellos hicieran lo que querían. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, que Dios mismo, que el Padre que está en los cielos, permitiera esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios no se haya salvado en lo que le demandaban? A muchos salvó y sanó, y no se salva a sí mismo, le decían cuando estaba crucificado. Porque en este caso, queridos amigos y hermanos, se estaba manifestando la justicia de Dios. Estaba en pleno proceso. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y Dios, que es un Dios justo, tiene que cumplir su dictamen. Tiene que cumplir el decreto de hacer justicia. Y los hombres tenían que morir. Así que estábamos todos condenados, por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la bendición de Dios. Están alejados de Dios, están expuestos a la condenación eterna. A menos que alguien asumiera el castigo por nuestra paz. Y lo que vemos aquí, queridos amigos, es una pequeña muestra imperfecta, pero muestra al final de lo que estaba ocurriendo en términos espirituales, en términos más profundos. Porque Barrabás era un hombre que merecía un castigo, que merecía lo que le estaba pasando. Y a Jesús, él merecía libertad y merecía gloria y honra. Y sin embargo, hay un intercambio aquí, el justo por el pecador. El justo por el pecador. Jesús toma el lugar de Barrabás y Barrabás toma el lugar de privilegio de Jesús de ser liberado. Y lo que estamos viendo aquí es una muestra visible de lo que está ocurriendo efectivamente en la cruz para toda la humanidad con relación a Dios. Porque lo que hizo Dios es un tremendo acto de bondad y misericordia. El Señor, Dios Padre Todopoderoso, lo que hizo fue entregar a su Hijo. Es lo que nos dice Juan capítulo 3, versículo Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo. Esta es la razón por la cual Jesús vivió este juicio injusto y no buscó liberarse por sí mismo, porque él sabía que Dios lo había enviado. Amaba tanto a este mundo que envió a Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mira lo que dice la palabra del Señor. En Hechos capítulo 2, 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando se derramó el Espíritu Santo, el apóstol Pedro se levanta y hace su primera predicación. Y los versículos 22 dice lo siguiente: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros y señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Y aquí vemos estas dos verdades: la culpabilidad del hombre al entregar al Señor Jesucristo a morir en la cruz,
pero por otro lado, el gran plan de Dios que Él había anticipado antes de todos los tiempos de traer salvación. Lo dice también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, cuando dice, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, condenados, Él nos dio vida. Todo lo que Cristo hizo por nosotros, queridos amigos y hermanos, fue tomar nuestro lugar para salvarlo, para salvarnos a nosotros. En resumidas cuentas, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Íbamos camino a la perdición, al castigo eterno, pero ahora por medio de Cristo, todos aquellos que creen en Jesucristo y ponen su confianza en Él, se arrepienten y le piden su perdón, van camino al Padre Celestial. Hombres pecadores, lo que ocurrió allí entonces, en este intercambio entre Jesús y Barrabás, no es otra cosa que un anticipo de lo que Dios iba a hacer por la muerte y resurrección de Cristo. Un intercambio. Jesús iba a padecer, iba a sufrir la ira de Dios para que tú y yo no le recibamos. Miramos a Barrabás y decimos, pero ¿cómo es posible? Sin embargo, eso es lo que ocurrió con nosotros. Tú y yo merecíamos el castigo eterno y sin embargo Dios hizo un intercambio para que tú y yo seamos salvados de la condenación eterna que merecíamos. Así que, queridos amigos, vemos aquí la justicia de Dios. Dios hace verdadera justicia porque Dios se paga a sí mismo la deuda infinita que nosotros teníamos con Dios. Dios la paga por medio de su Hijo. Pero al mismo tiempo, Dios es tan bueno y bondadoso que Él hace posible para nosotros una eterna salvación. Así que tenemos dos opciones, queridos amigos, queridos hermanos. Tenemos anhelos, un año nuevo con esperanza y expectativas. Y la pregunta es, ¿en qué o en quién vamos a poner nuestra confianza? A la luz de este pasaje, a la luz del clima de la historia de nuestra salvación, no cabe duda, la única manera de segura de encontrar que nuestras esperanzas y nuestros sueños encuentren una respuesta favorable, dependiendo de la voluntad buena y favorable para nosotros de parte de nuestro Dios, es confiar en Dios y no en las cosas de este mundo. Es claro, no confiar ni tener expectativa en las cosas que vienen. Hay muchas cosas que están por venir, hay muchas cosas que debemos tomar decisión y debemos participar en ellas. Hay muchas personas que tienen puesta la esperanza en estos cambios, en que la pandemia termine, en un nuevo cambio de la Constitución, en un sinnúmero de cosas más. Y por cierto, somos llamados a participar. Pero cuidado, ninguna de estas cosas cambia corazones. El que la pandemia termine no cambia corazones. Puede haber una nueva constitución, pero no corazones nuevos. Y los corazones que se manifiestan en el mal lo van a seguir haciendo. No nos equivoquemos. Pongamos nuestra esperanza en Dios, que tiene el control de todas las cosas, que fue tan bueno con esta humanidad, la amó tanto y la sigue amando, que Dios sigue teniendo favor con los seres humanos. De allí que todavía existimos y seguimos viviendo y no hemos sido destruidos. Así que, queridos amigos y hermanos, les invito a que meditemos en algunas implicancias. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Lo primero es que la justicia humana es imperfecta y no es digna de confianza. Por lo tanto, no debemos poner nuestra esperanza en estas cosas. Debemos hacer el bien. Debemos participar en todo lo que es bueno y que ayude. Pero en última instancia, mientras los corazones no cambien, no hay ninguna posibilidad que vengan días mejores. Sin embargo, la buena noticia es que Dios ha enviado a su Hijo en su bondad para morir por nosotros. Y Él está estableciendo un pueblo donde está cambiando estos corazones. Así que la primera implicancia es que la manera en que podamos bendecir a nuestro país y que muchos sueños se puedan cumplir es que muchos corazones sean cambiados, y es justamente lo que el Evangelio hace. Cambia y transforma corazones y da vida. Y es lo que Dios puede hacer con las personas y lo que está haciendo con nosotros hoy en día. Nos cambió y nos sigue cambiando para que vivamos para la gloria de Dios. Segunda implicancia, Dios está a cargo, no tengamos temor. Hemos vivido tiempos difíciles. Es cierto, no quiero terminar con una mirada pesimista del futuro. Pesimista de la perspectiva de la humanidad.
pero con un optimismo tremendo desde la perspectiva de Dios, porque Dios es soberano y está a cargo de su creación y no la ha abandonado. Él la sigue sosteniendo. Y aún las cosas difíciles, Dios las usa para traer bendición. Para muestra es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue llevado por un juicio injusto a padecer y morir en una muerte dolorosa y terrible como era la crucifixión. Y por medio de esto terrible que hicieron los hombres, Dios trajo bendición. Dios es poderoso para hacer esto, que por medio de la dificultad trae bendición. Por último, poner toda nuestra confianza solo en Dios. Confiemos en Dios. No nos equivoquemos. No pongamos la esperanza en las cosas de este mundo. Pon tu confianza. Pongamos nuestra confianza solo en Dios. ¿Cuáles son tus sueños? Al principio de este sermón lo pregunté. ¿Cuáles son tus esperanzas para este año? ¿Cuáles son tus planes, tus proyectos, tus deseos? No sé cuáles son, pero los que sea, te invito a que los traigas y los pongas en aquel que los puede evaluar correctamente, justamente, y los puede hacer realidad. Solo Dios. No pongas tu esperanza en las cosas de este mundo. Oremos y pidamos a Dios que nos dé la gracia de confiar en Él, porque una cosa es escucharlo y otra cosa es creerlo. Pidamos a Dios que nos dé la gracia de que podamos confiar en Él y no en las cosas temporales de este mundo que son pasajeras.